Ok, díganme en el chat si se ve fea la presentación, si se ve como de color azul, porque no debería. Si no, para volverla, cerrarla y volverla a abrir y que se vea bien, porque si no, no vamos a poder leer lo que está escrito. Sí se ve azul. Ok, a ver, denme un segundito. Voy a cerrar el documento y lo voy a volver a abrir. A ver. Ay, qué raro, este no se ve azul. Ah, creo que ya sé qué es. Es que lo estoy seleccionando aquí. Ok, a ver. No, a ver, voy a cerrarlo y volverlo a abrir, ¿vale? Para que podamos leer, porque si no, todas las diapositivas se van a ver así, todas feas. Ok, y de nuevo. Bueno, como ya saben, nos estamos mudando a esta nueva plataforma, entonces ya creo, bueno, no sé si ya vayamos a dejar de usar el grupo de WhatsApp. Si ya lo vamos a dejar de usar, ya no les voy a mandar notificaciones por ahí de cuando podamos conectarnos, pero bueno, y se las voy a mandar todas por la app, por la de Slack, pero no sé si todos tengan la app instalada en su teléfono. Entonces, mientras sí vamos a seguir usando WhatsApp. Pero solo ya nada más para preguntarles, bueno, para avisarles de la clase, ¿vale? Ok, va de nuevo. Y, ok, estamos, listo. Ya no se ve azul, ¿verdad? Díganme si ya no se ve azul. Yo bien, muchas gracias, Eduardo. Sí, yo ya, bueno, ya fui al médico y ya me dijeron qué onda con las migrañas y por qué. Y pues ya no me recetaron como tal medicamento, pero ya me dijeron qué hacer para que no, pues no seguir teniendo estos problemas, ¿no? Entonces, pues hoy me encuentro bien y esperemos que el resto de la semana también. Muchas gracias por preguntar. Bueno, ya no se ve azul la diapositiva, ¿verdad? Creo que no. Porque yo ya la veo blanca bien, ya se lee. Y no, perfecto, muy bien. Bueno, ya podemos continuar sin problema. Ok, bueno, vamos a empezar como siempre con preguntas introductorias para reflexionar. Entonces, cuéntenme si alguna vez han tenido inquietudes de tipo filosófico y si alguna vez han leído sobre la filosofía, y si han leído algo sobre filosofía, ¿cómo les ha impactado? Me parece que Brenda nos comentaba que había leído Así habló Zaratustra. Ah, qué mal que no la tenemos conectada porque sería muy interesante, porque precisamente es una obra filosófica, entonces sería interesante ver comentarios sobre ella. Pero bueno, ¿han tenido intuiciones filosóficas? ¿Han leído algo de filosofía o saben algo de filosofía? ¿Qué es más o menos lo que han escuchado? A lo mejor han escuchado cosas malas, por ejemplo, de lo que es la filosofía. ¿Han escuchado que es inútil o que es para marihuanos o yo qué sé? A lo mejor han escuchado alguno de esos comentarios. Díganme qué es lo que han escuchado y qué es lo que ustedes piensan que es la filosofía. Ahí tenemos problemas con la conexión. No, parece que no. Ok, muy bien. Parece que teníamos problemas con alguna conexión. Ok, bueno, entonces no se han acercado a ninguna cuestión o ninguna obra filosófica. Qué lástima que no esté Brenda, porque hubiera estado padre escuchar esa opinión sobre el Zaratustra. Bueno, entonces, pues vamos a ver hoy precisamente qué es la filosofía, ¿vale? Y como para qué nos puede servir. Bueno, em, ok, bueno, ¿cuál es el origen y cómo se define la filosofía? Esto es importante.
Y bueno, la filosofía, como muchas otras disciplinas, digamos, de las más importantes para el ser humano, surge desde la antigua Grecia hace 2500 años. Veíamos, por ejemplo, literatura, la poesía lírica, el teatro. Estas disciplinas surgieron también en la antigua Grecia, ¿vale? Por lo menos en su versión occidental. La literatura occidental, el teatro occidental, la filosofía occidental e incluso la ciencia occidental y la ciencia y las matemáticas occidentales surgieron desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, digamos, es la cultura madre del Occidente. Em, entonces, es una de las disciplinas más, pero más antiguas, ¿vale? Junto con quizá las matemáticas las matemáticas, la literatura y poesía, el teatro y la ciencia, ¿no? Aunque no en su forma actual, obviamente, sobre todo en la ciencia. Vamos a ver un poquito más de eso, del desarrollo pues sí, de las ciencias, ¿vale? Porque, bueno, hay quien dice que de la filosofía se derivan todos los conocimientos. No sé si sea verdad, porque pues antes de la filosofía ya existían, por ejemplo, las matemáticas. Pero sí es muy cierto que hay muchas ramas del conocimiento humano que surgen desde la filosofía. Un ejemplo, la psicología. La psicología tiene su origen en la filosofía, ¿vale? Por ejemplo, otras disciplinas, si bien no surgen de la filosofía, pues fueron también creadas por filósofos que se preocupaban por expandir el conocimiento. Por ejemplo, la sociología, la antropología, ¿no? Algunas disciplinas, disciplinas modernas, ¿vale? Como estas. Quizá la excepción sean las matemáticas, que son igual de antiguas que la filosofía. Y bueno, la expresión artística, ¿no? La expresión literaria, lírica y dramática, pues también, digamos, es un poquito contemporánea a la filosofía, quizás surge un poquito después, pero no surge de la filosofía, ¿sale? Las religiones, por ejemplo, no surgen de la filosofía, pero cuando nos referimos a ramas del conocimiento humano, sí. El estudio de muchos, de nuestra realidad del mundo que nos rodea, pues muchas disciplinas que tratan que tratan con esos temas, muchas disciplinas que nos estudian a nosotros y al mundo que nos rodea, sí surgen de la filosofía, ¿vale? O por lo menos se informan de la filosofía. Se toman ciertos principios de la filosofía para entonces separarse y desarrollar sus propios métodos y sus propios conocimientos, ¿vale? Entonces, bueno, la filosofía en su origen se diferencia de un pensamiento anterior, que es el pensamiento mítico, ¿vale? Y de hecho en griego, mitos significa historia, ¿vale? Cuento, relato. Entonces, la diferencia entre el pensamiento de tipo mítico, que eran relatos que intentaban explicar todo lo que sucedía a nuestro alrededor, es que la filosofía no, digamos, la filosofía ya no busca usar esos relatos, es diferente, ¿vale? Bueno, de hecho esto va después, antes, digamos. Entonces, bueno, no hemos definido como tal qué es la filosofía. Y bueno, la filosofía se puede definir como la reflexión metódica de las cuestiones más fundamentales del ser humano. Cuando nos preguntamos sobre cosas muy profundas, sobre la vida y la muerte, por ejemplo, sobre la felicidad, sobre la realidad, alguien se dice que estamos filosofando, ¿no? Em, Básicamente por esto, porque la filosofía se ocupa de las cuestiones más fundamentales, tanto del ser humano como del mundo que lo rodea, ¿vale? Lo que está a la base de todo. Por eso es que dicen que la filosofía es la madre o la base de muchas otras disciplinas, por sus cuestiones que trata. La filosofía trata de lo que está más profundo, de donde surge el resto de las creencias y el resto de las concepciones de la naturaleza y de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de cuestiones sobre qué tipo de cuestiones reflexiona la filosofía? La vida y la felicidad, por ejemplo. La vida y la muerte, quizá. Alguien, de hecho, hay por ahí, no me acuerdo quién, pero es creo que un antropólogo o un filósofo,
que dicen que al encontrarse la tumba más antigua con ofrendas funerarias, significa que ya empezó a nacer un cierto tipo de pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque el ser humano ya empezó a pensar sobre su propia muerte. Creo que es Martin Heidegger, un filósofo alemán, que dice que la filosofía surge de la pregunta sobre la muerte. Es decir, de pensar que vamos a morir un día, que somos seres finitos. Y entonces eso nos obliga a preguntarnos todo un montón de cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Quizá, ¿por qué vamos a morir? O si vamos a morir, ¿cómo podemos ser felices durante nuestra vida? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo que tenemos en la tierra? ¿Vale? ¿Cómo debemos comportarnos para hacer que esta vida pena? Hay otro filósofo, Albert Camus, que dice a Camus, bueno, Camus se pronuncia Camus, no sé cómo, creo que se pronuncia así. Hay otro filósofo que dice precisamente eso, que la pregunta sobre la vida y la muerte, bueno, lo pone de otra manera, quizá un poco más extrema, dice, la pregunta base de la filosofía es ¿por qué no debería suicidarme? Está un poco fuerte, este, pero ¿a qué se refiere? Pues que la pregunta base de la filosofía es ¿qué debería hacer con la vida? ¿Qué debería hacer con este tiempo finito que tengo en la Tierra? ¿Vale? Y de ahí surgen todo un montón de cuestiones. Y bueno, la vida y la felicidad, por ejemplo, todas las cuestiones acerca de ello. O cuestiones sobre la naturaleza y la percepción de la realidad también le corresponden a la filosofía. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cómo sé qué es real y qué no? Cómo sé que lo que estoy persiguiendo es en realidad lo que está fuera de mi mente? O si solo puedo, digamos, usar lo que está en mi mente para crear conocimiento y no puedo saber cómo son las cosas afuera de mí en realidad. O sea, si solo tengo mis percepciones o si puedo conocer de manera fidedigna el mundo fuera de mí. De esas cuestiones se ocupa la filosofía, ¿vale? Y piensen, por ejemplo, no lo sé, en los colores. No todos percibimos los colores de la misma forma, ¿no? Hay personas con ciertas alteraciones, como daltonismo, etcétera, que perciben los colores de una forma distinta. Entonces, ¿qué nos dice eso de nuestra percepción? Que a lo mejor algunos dirían que a lo mejor puede fallar, pero ¿qué tal que no es una falla? Simplemente es una diferencia. Y si nos preguntamos qué es el color, bueno, el color es luz, ¿no? Es una secuencia de onda de luz que se refleja de los objetos. Entonces, los objetos no tienen color como tal, simplemente reflejan la luz de una cierta forma y nosotros lo percibimos de una cierta forma y podríamos percibirlo de otra forma si hubiera alteraciones en nuestra visión, ¿no? Entonces, el color, por ejemplo, se dice que no es una propiedad fundamental de los objetos, porque no es como tal que los objetos tengan la propiedad de ser rojos, sino que simplemente reflejan la luz de una cierta forma, ¿vale? Bueno, esto ya es como una cuestión es como un pequeño ejemplo, ¿no? Es una cuestión que trató, por ejemplo, uno de estos filósofos, René Descartes, quien también se dedicaba a la física y en particular a la óptica, ¿vale? Y por ejemplo, y bueno, pero piensen también en si todas las cosas que percibimos son reales. Si todas las cosas que nos comunican los sentidos puede que sean reales. Y si lo único real es lo que nos comunican los sentidos, porque entonces eso donde dejaría las cosas abstractas como los números o las figuras geométricas, por ejemplo, hablando un poquito de matemáticas. Cuando hablamos de matemáticas, bueno, no sé si ya hayan iniciado sus clases, pero em, una de las preguntas fundamentales de las matemáticas es qué son los números, ¿no? ¿Cómo definimos los números? Y tenemos esta clasificación de números que los naturales, que los racionales, los reales, los imaginarios, etcétera, ¿no? Pero, o sea, si nos preguntamos, por ejemplo, sobre la naturaleza, ¿qué son los números? Pues son cosas abstractas. Son quizá productos de nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces, ¿son reales o no? O ni siquiera importa esa pregunta y lo que importa es si nos sirven. Todo este tipo de cosas, bueno, se los puede preguntar la filosofía, ¿no? ¿Qué onda, qué onda con lo abstracto y lo concreto? Las cosas tangibles y las cosas intangibles. ¿Qué onda con eso? Con nuestra percepción de las cosas tangibles y cómo
se involucra nuestra creación de objetos abstractos intangibles para representar la realidad, ¿no? ¿Cómo representamos la realidad? Y todo lo que representamos es de verdad lo que está afuera. ¿Es una representación fidedigna o tenemos ciertos problemas a la hora de representar las cosas? Ya vamos a ver con un poquito de detalle este tipo de cuestiones, ¿vale? Por ejemplo, el pensamiento y el conocimiento también. ¿Cómo, cómo, cómo producimos conocimiento? ¿Cómo es que llegamos a conocer lo que está fuera de nosotros? ¿Y cómo sabemos cuál conocimiento de verdad vale la pena retener y cuál conocimiento es quizá, pues, endeble, muy débil, que no se sostiene, ¿vale? O pensamiento, por ejemplo, ¿cómo podemos, digamos, la filosofía digamos, alguien la define como pensamiento sobre el pensamiento, porque pues precisamente la propia filosofía se, se pregunta cómo es la forma en la que pensamos, es decir, cómo armamos conceptos, cómo armamos quizá razonamientos, cómo nos creamos estos objetos mentales que representan a nuestro alrededor o que ayudan a organizar la realidad a nuestro alrededor, ¿vale? ¿De dónde surgen o cómo podemos, digamos, clasificar o cuál es la naturaleza de todos esos conceptos, ¿vale? Y el conocimiento, ¿vale? Entonces, todo esto se relaciona con unas ciertas disciplinas. Bueno, las vamos a ver ahorita. Ahora, ¿quién tenemos en las imágenes? Tenemos algunos representantes de varias etapas de la filosofía. La primera imagen, ¿a uno de estos personajes les parece conocido? Quizá así de vista, o a lo mejor si los nombro, o ninguno. Son representantes bueno, son un representante de cada época, bueno, de varias épocas de la filosofía occidental. Entonces, al principio tenemos muy bien, aquí tenemos a Descartes, exactamente. Perfecto. Primero, el primero que tenemos es al buen Sócrates. Ya hemos mencionado a Sócrates, ¿no? Lo mencionamos en la clase de literatura donde decíamos que se burlan de él, una de las comedias de Aristófanes. Bueno, sí, Aristófanes. Bueno, Sócrates, que bueno, en algunos libros quizás lo encuentren como el padre de la filosofía, pero en realidad hubo filosofía antes de Sócrates. Eso lo vamos a ver ahorita. Y para Alejandría, una gran matemática, astrónoma y filósofa de la ciudad de Alejandría, ya en una etapa posterior en la que vivió Sócrates, ¿vale? Una etapa a la que se le llama helenística, pero que también es parte de la filosofía antigua. Hay una película sobre ella, sobre Hipatía, se llama Ágora. Es de un director español, no me acuerdo cuál. Almenábar, creo. Entonces, si pueden cachar la película, véanla. Trata sobre su vida y la forma como veía la filosofía y el conocimiento, ¿vale? Y tenemos aquí al famoso señor de Pienso, luego existo, René Descartes, ¿vale? Él ya, bueno, aquí ya avanzamos un montón de siglos, nos saltamos toda la Edad Media, porque siempre nos saltamos la Edad Media. Precisamente aquí Descartes es el iniciador de una corriente que se llamó racionalismo, que ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos después de Descartes, tenemos a Karl Marx, que también es un filósofo muy, muy influyente, pero ya del siglo XIX, ya casi llegando a nuestros tiempos, ¿no? Bueno, es un filósofo que revolucionó el pensamiento social, por ejemplo, el pensamiento de la filosofía política. Y revolucionó quizá en la forma más, digamos, más pura de la palabra revolucionar, ¿no? Y abajo tenemos a dos filósofos, una pareja de filósofos llamados Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Dos franceses, tenemos aquí a dos franceses, a Descartes. Bueno, Sócrates era griego, Hipatía era bueno, griega técnicamente. Descartes era francés, Marx era alemán y Sartre y de Beauvoir eran franceses. Entonces, por eso les digo, estamos representando quizá la filosofía occidental nada más, ¿no? Bueno,
Y Sartre y de Beauvoir son dos filósofos que se adscribieron a una corriente llamada existencialismo. Lo vamos a mencionar. Y bueno, Sartre, por ejemplo, pues creo, es el inicio, le considera uno de los principales exponentes, no es el iniciador de esta corriente. Y él tenía una frase, o se le atribuye una frase que dice, somos lo que hacemos con lo que hicimos nosotros. Entonces, su filosofía, por ejemplo, tenía que ver con la libertad radical, que el ser humano no tenía ninguna obligación de nada, que todas las obligaciones que uno tiene, que tiene el ser humano vienen de fuera, no de sí mismo, y que al construirse a sí mismo, literal la palabra, bueno, creo que usa literal la palabra construirse, al construirse a sí mismo, uno tiene que elegir siempre, ¿vale? No hay obligaciones que fuercen la elección del ser humano, ¿no? El ser humano se va construyendo constantemente. Y Simone de Beauvoir, por ejemplo, aplicó esos principios a la teoría feminista, ¿no? Y Simone de Beauvoir precisamente hablaba sobre el género y cómo el género es algo que se construye con acciones, ¿no? A lo mejor suena muy trillado esto de que el género es una construcción social, pero a lo que se refiere es simplemente esto, ¿no? A que la forma como se actúa en una sociedad define el género, nada más, ¿no? O sea, el género es una lista de acciones o de actitudes que le dicen a uno que tiene que adoptar, ¿no? Y precisamente, pues la idea de Simone de Beauvoir es que uno debe, que como parte de esa libertad radical, pues se debe liberar de esas imposiciones, ¿no? Pues digo, en particular ella hablaba sobre las mujeres, ¿no? Por obvias razones. Pues algunos ejemplos de filósofos y filósofas relevantes. Ok, bueno, la filosofía. Ay, creo que se me pasó una diapositiva. Ah, sí, las ordené mal. Ok, bueno, ¿cómo? No, sí, sí están bien ordenadas. No. Perdón, se me fue el orden de las diapositivas. Ok, bueno, entonces les mencionaba del pensamiento mítico. Les mencionaba el pensamiento mítico. Cuál es la diferencia de la filosofía? Surge en la antigua Grecia, sí, pero ¿cómo se diferencia de otros tipos de pensamiento que existían antes? ¿Y cómo se diferencia de unos de tipos de pensamiento que van a existir después o que todavía existen, ¿no? Bueno, ustedes, como quizá ustedes sepan, en las civilizaciones antiguas, pues las cosas se explicaban usando mitos. Y les digo, mitos significa relato en griego, ¿no? Entonces, un mito es una historia que se cuenta para explicar el mundo a nuestro alrededor. Y de hecho, los mitos griegos son muy bonitos, ¿no? La mitología griega. Por ejemplo, cuando todo esto de Zeus y los dioses y los titanes y bla, bla, bla. Por ejemplo, según la explicación mítica de la existencia, por ejemplo, del invierno, es que es una historia del secuestro de Perséfone, me parece, por Hades. Hades se lleva a Perséfone, ¿o era Demeter? A ver, denme un segundo. No, Demeter. No, Perséfone, que era hija de Demeter. Bueno, X. Este, eh, Hades, que es el rey del inframundo, el lugar a donde iban todos los muertos, según la mitología griega. Creo que mencionamos esto en la de- de literatura de teatro. Hades, el rey del inframundo, se enamora de una chica llamada Perséfone. Y Perséfone es hija de una ninfa, creo. Ahí tenemos a Diego en la sala de espera. Se me olvidó admitirlo. No, no, no me fijé, perdón. Bueno, decíamos, entonces, la explicación mítica del invierno, por ejemplo. Según la mitología griega, el invierno surgía porque Hades se enamora de Perséfone y la rapta. Y entonces su madre Demeter busca ir a rescatarla. Y logran llegar, no me acuerdo quién la rescata, pero bueno, se supone que logran llegar a un acuerdo con Hades. Y Hades la va a tener la mitad del año y la va a dejar ir la otra mitad del año, ¿no? Y sí, se acaba casando con él, Perséfone, o algo así. Y según esto es la explicación por qué Perséfone era quien hacía que las flores
dieran frutos, quien hacía que hiciera calor, es decir, representaba la época cálida del año, la primavera y el verano, mientras que su ausencia se usa como una representación de el invierno, el otoño y el invierno. Ahora, algo que es muy importante señalar sobre los mitos es que no son explicaciones en el mismo sentido que nosotros pensamos, explicaciones científicas, más bien son explicaciones metafóricas, ¿vale? Metafóricas, alegóricas, mejor dicho. Bueno, metáfora y alegoría son cosas similares, ya lo vimos. Entonces, son explicaciones alegóricas. Es un relato que es paralelo a las cosas que se observan. No es como que los griegos así dijeran, no, pues es que hace frío porque Hades secuestró porque es la época en la que Hades tiene a Perséfone, o yo qué sé. O por ejemplo, bueno, sí, o sea, no es que dijeran así, no es que lo tomaran literal, ¿vale? Son alegorías. Los mitos son siempre alegorías para que buscan tal vez no explicar de la manera científica que nosotros pensamos, porque recuerden que entonces el pensamiento era muy diferente, sino que buscan dar un relato que de forma paralela ayuda a entender qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Por eso les digo que son alegorías. Y por ejemplo, tienen un mito muy bonito que es la creación, que tal cual el inicio del mundo, ¿no? Que en un principio se tiene el caos, el desorden, y del desorden, de ese caos, de hecho la palabra caos viene del griego, caos, de ese caos viene el cosmos. Cosmos en griego significa orden, ¿vale? Entonces, dicen bueno, tienen mitos sobre cómo de ese caos de ese desorden surge un mundo ordenado, un cosmos, ¿vale? Y por ejemplo, tienen el mito de cómo Hesíodo, un poeta griego, por ejemplo, tiene un relato de cómo se surge el mundo con la unión del cielo y la tierra. Tal cual dice, tal cual dice que es el abrazo entre Urano y Gea. Uranos en griego significa cielo y Gea tierra. Entonces, tal cual dice que el mundo se crea con el abrazo de la Tierra y el cielo, el abrazo de Urano y Gea. Y está muy padre eso, ¿no? Porque pues si nosotros vemos a nuestro alrededor y precisamente es como si el cielo abrazara la Tierra. Por eso les digo que es alegórico, metafórico, ¿vale? Es como si el cielo abrazara la Tierra, pero está creando un relato como para, digamos, como para explicar alrededor, ¿no? ¿De dónde surge el mundo? Dice, pues no sabemos y hasta la fecha no tenemos solo teorías sobre de dónde surge el universo, ¿no? Aunque sí sabemos de dónde surge el planeta Tierra y el cielo y la atmósfera, ¿no? Pero, digamos, esto busca hacer una metáfora para relatar. Y está bonito, ¿no? Esta metáfora del abrazo de la Tierra y el cielo. Porque dice, de ahí surge el mundo, de Urano y Gea surge Cronos, el tiempo. Y del tiempo del titán Cronos es que surgen el resto de los dioses del panteón griego. Entonces, está muy padre realmente, ¿no? Y bueno, pero ¿cuál es? Bueno, ya me tiré mucho hablando de mitos, pero entonces, bueno, esta es, digamos, una explicación alegórica. Y la filosofía también usa explicaciones alegóricas a veces. Las tenemos, por ejemplo, en la obra de Platón o en la obra de Nietzsche o en otros autores. Pero la diferencia, por lo menos en un inicio, es que la filosofía no busca explicar mediante relatos. Y la filosofía no busca recurrir a historias de dioses y seres míticos para explicar el origen de todas las cosas, el origen de nuestra realidad, el origen del ser humano, ¿vale? La filosofía busca principios, pues de cierta manera racionales, ¿no? No significa, no significa que al explicar algo de manera metafórica no estemos usando la razón. Simplemente busca el argumento, busca razonar y observar, ¿vale? En un principio, los primeros filósofos como Tales de Mileto, a quien tenemos aquí ilustrado, eh, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, etcétera, los filósofos anteriores a Sócrates, se preguntaban igual por el origen de todas las cosas, pero en vez de dar una explicación como esta de Urano y Gea, buscaban principios ya sean naturales o abstractos.
Los primeros filósofos, por eso se le considera también, por ejemplo, a Tales de Mileto el primer físico, porque buscaban precisamente explicaciones materiales, naturales, para, pues para digamos, para resolver la pregunta de cuál era el origen de todas las cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Tales de Mileto lo explicaba mediante el agua. Decía que el agua era el origen de el resto de las cosas físicas, las cosas tangibles, ¿vale? Anaxímenes decía que era el aire, por ejemplo, que era rarefacción y condensación del aire, ¿no? Que cuando se condensaban el aire teníamos cosas materiales y cuando se enrarecía, es decir, cuando se disipaba, las cosas mismas se disipaban. Y así explicaban la vida y la muerte, por ejemplo. Heráclito hablaba del fuego, pero hablaba del fuego con una metáfora. Eh, Heráclito decía que el fuego era el origen de todas las cosas, pero con fuego se refería a cambio, que en la base de todas las cosas estaba el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque el fuego es una transformación. El fuego es, digamos, la manifestación física del proceso de combustión. Y el proceso de combustión es una transformación física, ¿vale? Digo, química, de hecho. Es una transformación química. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento y ese elemento se descompone, ¿no? Entonces, una transformación a nivel, digamos, ahorita explicándolo con nuestros conceptos, pues es una transformación a nivel molecular, ¿no? Y ese es un cambio, hablándolo de manera como metafísica, filosófica, es un cambio. Por eso Heráclito consideraba que todas las cosas estaban en constante movimiento. Y por eso decía que el fuego era como si las cosas estuvieran siempre como con un fuego, ¿vale? Lo usaba de forma metafórica para ilustrar el cambio. Y estos principios, ya fueran abstractos o fueran concretos, naturales, pues buscaban explicar la realidad con cosas que el ser humano pudiera alcanzar, ya sea en su mente o con su mente o con sus sentidos, ¿vale? Es decir, todos con nuestros sentidos podemos ver el agua, podemos tocar el agua, podemos, pues sí, ¿no? Podemos percibir el agua directamente con nuestros sentidos. Aunque no podemos tocar el fuego, o bueno, sí podemos, pero no es buena idea. Sabemos qué es el fuego, sabemos cómo producirlo, sabemos que no debemos tocar objetos que se estén quemando, ¿no? Sabemos quizá apagarlo, no lo sé. Entonces, algo tangible, algo real. O incluso otros principios, como principios abstractos, como el ser. Esto también corresponde a otro de los filósofos presocráticos, Parménides. Estos principios, digamos, este principio, el ser, no es un ser mitológico que busque, digamos, que tenga una voluntad como los dioses y los titanes de la mitología. Es una cosa abstracta, ¿vale? Entonces, por aquí va la diferencia entre el pensamiento filosófico y el pensamiento mítico. Que el pensamiento filosófico busca, dentro de lo que está disponible a la experiencia humana, explicar todas las cosas que hay en nuestro alrededor. Y no busca meter entidades extrañas fuera del ser humano, ¿vale? Ok, me explico bien. Creo que ya me tiré un montón de tiempo hablando sin hacerles preguntas. Entonces, ¿hay dudas? ¿Dudas, inquietudes? No, vamos bien. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Y algo muy importante. El pensamiento filosófico siempre está fundamentado, ¿vale? O sea, les mencionaba Tales, pues, su idea de que todas las cosas vienen del agua. Pues el fundamento que, no recuerdo bien cuál era el fundamento que él daba. Es que la clase de los presocráticos es de primer semestre, entonces eso fue hace siglos. Pero
la forma como Tales de Mileto explicaba que el agua era el inicio, el principio de todas las cosas, buscaba dar un fundamento a sus afirmaciones, ¿vale? No era solamente decir que el agua era el principio y ya. O sea, la filosofía siempre tiene un porqué, ¿vale? Siempre busca un porqué. Entonces, cuando Tales de Mileto decía que el agua era el origen, el principio y origen de todas las cosas, tenía una explicación de por qué era así. Les digo, no la recuerdo exactamente, pero por ejemplo, les mencionaba a Anaxímenes, que consideraba que el aire era el principio de todas las cosas. Y lo explicaba mediante rarefacción y condensación, ¿no? Pues esto es un fundamento, o sea, está dando su argumento, y el argumento es cuando el aire se enrarece, o sea, se separa tal cual, pues sí, se separa, las cosas como están formadas de aire se separan y dejan de existir. Y cuando se condensa, se junta, las cosas existen, ¿vale? O más bien las cosas se generan, se generan los objetos que conocemos, ¿no? Las entidades físicas. Y, por ejemplo, en este pensamiento presocrático, que en realidad este fue contemporáneo a Sócrates, surgió también un filósofo llamado Demócrito. Y a lo mejor le suena a Demócrito porque a veces lo mencionan en clases de física como el padre del átomo, del atomismo. Ahora, el atomismo griego es muy distinto al atomismo científico moderno. No, digamos. John Dalton, el padre de la teoría atómica moderna, sí se basa en la idea de Demócrito, pero la idea de Demócrito es más metafísica ontológica. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Vale? Entonces, aquí lo que quiero que vean es que la explicación de Demócrito es que todos los objetos, todas las entidades se generan gracias a la unión de átomos, al choque, unión y dispersión de átomos. Y entonces esto lo usaba para explicar el ser y el no ser. Cuando algo existe y deja de existir, ¿no? Y es una explicación material, es decir, son elementos materiales que componen todas las cosas. Y cuando se juntan y chocan porque están en constante movimiento en el vacío, generan las entidades. Todo tipo de entidades, tanto las físicas como las más, digamos, abstractas. De hecho, consideraban que el alma también estaba compuesta de átomos, ¿no? Pero que eran un tipo de átomos, pues, particulares. Y decían que cuando los átomos se separaban, es decir, pues sí, se disgregaban, las cosas dejaban de existir, pasaban al no ser. Entonces, no es nada más, digamos, aducir una historia, sino es explicar racionalmente, ¿vale? Fundamentar las afirmaciones. Y eso es una característica básica de la filosofía. El que siempre las afirmaciones que hacemos dentro de la filosofía, siempre son en forma de argumentos, siempre tienen que tener un fundamento, ¿vale? El pensamiento mítico no. El pensamiento mítico simplemente busca hacer una alegoría y explicar mediante esa alegoría. Y puede ser útil para entender las cosas, pero no es un fundamento, no es un argumento, ¿vale? Ay, ok, regresamos a la diapositiva que me salté por accidente. Entonces, bueno, pues fíjense que el ser humano siempre tiene inquietudes filosóficas. Pues, ¿de dónde surge el mundo, no? O por qué existe todo, por qué existe algo y no más bien nada. ¿Por qué existen las cosas? ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Cómo llegar a la verdad? ¿Cómo llegar a un conocimiento verdadero sobre el mundo que me rodea? ¿Cómo debo conducir mi vida? ¿Cómo debo tratar a los demás? ¿Cómo puedo ser feliz? Etcétera. Todos tenemos estas intuiciones filosóficas. Pero el pensamiento filosófico, la diferencia con otros tipos de pensamiento como el mítico, es que el pensamiento filosófico busca en un inicio reflexionar, pero después aducir razones, argumentos sobre por qué afirmamos lo que afirmamos, por qué debemos conducir nuestra vida de cierta manera, por qué la realidad es de cierta manera, por qué nuestras representaciones puede que no sean, nuestras representaciones del mundo puede que no sean las mejores. ¿Por qué debemos confiar en nuestros sentidos? ¿Por qué creamos objetos abstractos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, la filosofía es hacerse preguntas siempre. Cuando tengamos una inquietud, pues siempre hay que hacernos preguntas
para darle, y darle forma a nuestros pensamientos, ¿vale? La filosofía es preguntarse, siempre. Preguntarse, reflexionar y seguir un método para responder esas preguntas. Entonces, por eso la filosofía siempre es una actividad crítica, porque siempre busca cuestionar todo lo que nos rodea, todo, ¿vale? Entonces, la filosofía por naturaleza es crítica. Y fíjense que con crítico no quiero decir simplemente digamos, el sentido coloquial de la palabra crítica. Un crítico quiere decir que cuestiona y propone algo, ¿vale? Que cuestiona por qué las cosas son como son y propone una idea, ¿ok? Entonces, esta es la particularidad de la filosofía. En esto se diferencia de otro tipo de pensamientos. Por ejemplo, el religioso. El pensamiento que no es el mismo que el mítico. Digamos, el pensamiento religioso pues busca explicar todas las cosas mediante Dios, ¿no? Mediante aludiendo a una entidad sobrehumana. La filosofía no. La filosofía busca en lo humano la explicación de las cosas. Que bueno, obviamente esto no significa que toda la filosofía sea atea. De hecho, hay muchísima filosofía bueno, sobre todo la occidental, que también considera cuestiones sobre Dios, ¿vale? Sobre la religión. Entonces, no toda la filosofía es ni laica ni atea. Pero lo importante es que la filosofía se pregunta por cuestiones humanas, no cuestiones que están más allá de nosotros. ¿Ok? De nuestro pensamiento. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son las ramas y los problemas filosóficos. Pero antes díganme, ¿dudas? ¿Inquietudes? Cualquier cosa. Mientras me voy a servir agua. Los veo, los escucho. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Entonces, en esto consiste la filosofía. Y bueno, dentro de la propia filosofía, cómo está conformada la propia filosofía? Entonces, aquí tenemos el helecho de la filosofía. Le quise dar forma de árbol, pero no parece árbol, entonces le vamos a llamar el helecho de la filosofía. Estas son las ramas. Digamos, todas las cuestiones y los problemas filosóficos se tratan en diversas ramas, ¿vale? Se dividen en estas principales y a lo largo de la historia, conforme ha ido cambiando el conocimiento y conforme ha ido cambiando el mundo que nos rodea, han surgido nuevas ramas de la filosofía. Y algo que es muy interesante y muy padre es que la filosofía siempre está en contacto con otras ramas del conocimiento, ¿vale? Siempre se informa de otras disciplinas. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Platón hacía o basaba mucho sus reflexiones, hacía muchos argumentos usando la geografía, las matemáticas, ¿vale? Es decir, no es que usara, digamos, procedimientos matemáticos para hacer demostraciones filosóficas, no, sino que se preguntaba sobre cuestiones matemáticas y el conocimiento de las matemáticas lo aplicaba para sus explicaciones filosóficas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras en algún momento lo aplica para explicar que que los objetos en realidad son racionales, no sensoriales. ¿A qué me refiero con esto? Él dice que cualquiera puede... Ah, no lo explica con eso, lo explica para la reminiscencia. Bueno, él dice que el alma es inmortal y que el alma recuerda lo que ha sucedido en las vidas pasadas. Y su demostración es que en uno de sus diálogos se pone a un esclavo, porque acuérdense que los griegos tienen esclavos, a demostrar el teorema de Pitágoras. Y lo demuestra. Y Platón con esto lo que quiere probar es que los objetos ideales, racionales, que hacemos con nuestra mente, porque pues como nosotros sabemos no hay triángulos físicos, el triángulo es una figura geométrica producto de nuestra abstracción. Entonces, él lo que dice que estos productos racionales abstractos
son las verdaderas ideas y que el alma recuerda estas ideas y que por eso cualquier persona puede demostrar el teorema de Pitágoras. Porque eso significaría que, si este esclavo que no tuvo educación formal puede demostrar el teorema de Pitágoras, eso demuestra que su alma ya lo conocía desde antes, ¿no? Digo, ese es el argumento de Platón. Entonces, ¿a qué iba yo con esto? Ah, sí, la filosofía se informa siempre de otras disciplinas, sobre todo de la filosofía contemporánea, y esto es muy interesante. Bueno, entonces, bueno, ¿cuáles son las ramas de la filosofía? Pues en un inicio, bueno, las tres ramas básicas, lógica, ética y estética. Son las tres ramas que se enseñan en las prepas, por ejemplo, y que son las, digamos, las más antiguas, ¿no? Lógica, ética y estética son las tres ramas más antiguas, junto con la metafísica. Entonces, estas ramas de la filosofía, pues son, digamos, las más fundamentales de las fundamentales, o las más generales, si queremos verlo así. Y las otras ramas, las que se les puede llamar quizá derivadas, se informan de las ramas principales de la filosofía, ¿vale? Entonces, tenemos a la lógica, a la metafísica, que nos vienen desde la antigua Grecia, a la ontología. Y lo que es curioso de la ontología es que la ontología es una rama moderna de la filosofía. De hecho, es una rama que surge en el siglo XX, pero se le considera ya una de las ramas básicas, ¿vale? Y ahorita vamos a ver por qué se diferencia de la metafísica. Que bueno, es un poquito difícil hacer esta distinción. Tenemos la ética, que nos viene, es así, desde la antigua Grecia, desde la obra de Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, Sócrates no escribió nada técnicamente, pero bueno. Tenemos la estética, la reflexión sobre la belleza y la experiencia, y la teoría del conocimiento, que no, como tal no existía como disciplina formal, pero ya Platón se hacía preguntas sobre el conocimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí las ramas básicas y las ramas derivadas. Por ejemplo, la filosofía del lenguaje, que surge en el siglo XX. La filosofía de la mente, también del siglo XX. La filosofía política, que surge también desde la antigua Grecia, pero surge derivada de otras cuestiones de ontología y ética. La axiología, una rama moderna del siglo XIX, y la filosofía de la ciencia, también una rama moderna del siglo XX, ¿vale? Entonces, como ven, a lo largo del tiempo la filosofía se ha ido expandiendo y ha ido creando nuevas ramas que se informan de distintas, de otras disciplinas. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia, pues obviamente se informa de la ciencia. La filosofía del lenguaje se informa de la lingüística, por ejemplo, del estudio de las lenguas, o se informa dentro de la propia lógica, ¿no? De una de las ramas de la filosofía. La filosofía de la mente se informa de la metafísica, pero se informa también quizá de las neurociencias o de la psicología. La filosofía política, precisamente, se informa de la teoría política digamos, y de cuestiones filosóficas, ¿no? La axiología, el estudio de los valores. Bueno, la axiología quizás se informa de estudios como la sociología, no lo sé. Y la filosofía, bueno, ya mencionamos la filosofía de la ciencia. ¿Ok? Entonces, están en contacto unas con otras y están en contacto con el exterior, con otras disciplinas afuera de la filosofía. La filosofía siempre está en constante comunicación con otras disciplinas y consigo misma, ¿vale? Y algo que siempre me gusta decir es que la filosofía tiene algo para todos. ¿Por qué? Porque es tan variada que a lo mejor nos interesan unas cuestiones y otras no. Bueno, todos tenemos nuestras propias cuestiones e intereses, ¿no? Pero la filosofía es tan variada que puede que nos informe algo o nos ayude a hacer sentido de alguna cuestión que nosotros nos preguntemos, aunque sea muy diferente lo que cada persona considera importante. Entonces vamos a ver en qué consisten las ramas de la filosofía y qué problemas tratan, ¿vale? Entonces, la lógica. La lógica es el estudio de los razonamientos y de las leyes que rigen el pensamiento. Es decir, es pensar sobre el propio pensamiento. Y de hecho vamos a estudiar la lógica con más detalle, porque la lógica es la herramienta básica de los filósofos. Porque la lógica es la herramienta que nos ayuda a darle forma a nuestros razonamientos. Esto es muy importante, muy, muy importante. Y por eso es una de las ramas básicas. Porque la lógica nos ayuda a darle forma a los pensamientos, a darle forma a los argumentos. Nos ayuda
argumentar correctamente, y esto es muy importante, nos ayuda a no caer en ciertas trampas del pensamiento a la hora de explicar las razones de por qué pensamos como pensamos, ¿vale? De por qué proponemos una cierta idea. La lógica le da forma a esas ideas y le da forma a nuestros argumentos, de manera que sean argumentos convincentes, que sean argumentos sólidos, ¿vale? Pues la lógica es muy, muy importante y por algo es lo primero de que se enseña respecto a la filosofía, porque es la herramienta básica, ¿vale? La herramienta básica de la filosofía es la lógica. Ahora, la metafísica. La metafísica es una de las ramas más antiguas de la filosofía y se pregunta por la realidad, más allá de principios físicos. ¿A qué se refiere esto de más allá de principios físicos? Esto es muy interesante, porque no es que la metafísica tenga que ver con fantasmas o espíritus o males de ojo o tonterías así supersticiosas. Bueno, hay mucha gente a quien le gusta la astrología y muchos le consideran metafísica y ciertamente durante la Edad Media tuvo gran peso, pero tampoco ya tampoco, no, digamos, no es tampoco de lo que hablamos, ¿vale? Bueno, entonces la metafísica no es nada de eso. La metafísica es la realidad, es decir, la pregunta por la realidad. ¿Por qué, digamos, cómo decirlo? ¿Por qué las cosas son como son? Básicamente. Pero, digamos, ¿por qué las cosas son como son? Bueno, podemos explicarnos físicamente por qué las cosas son como son, ¿no? ¿Por qué el agua es líquida? Ah, bueno, porque los átomos, o más bien las moléculas, no tienen una conexión tan fuerte como los sólidos y su conexión pues están más separadas y esto le da la propiedad de líquido. Y si se enfría y se hace hielo, las moléculas se unen, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los principios físicos de la realidad, los principios físicos que nos dicen por qué las cosas son como son. Pero los principios metafísicos van más allá. Son los principios que están en la base de los propios principios físicos. ¿Vale? Es decir, ¿por qué consideramos que el movimiento, digamos, por qué consideramos que el que un fenómeno se ocurra es causa de otro fenómeno? ¿Cómo, cómo está eso de la causalidad? Es uno de los problemas básicos de la metafísica, la causalidad. ¿Cómo podemos decir que una cosa es causa de la otra? Y en realidad podríamos decirlo, por ejemplo, hay un filósofo inglés que se llama David Hume, que es uno de los, digamos, de los filósofos más importantes de la modernidad, que decía que en realidad nunca podemos aducir causalidad a nada, absolutamente nada. Hume decía, por ejemplo, que ¿cómo sabemos que va a salir el sol mañana? Pues en realidad no lo sabemos. Eso suena raro, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a que todos los días salga el sol y antes de que naciéramos el sol ya salía y pensamos que después de que dejemos esta tierra y cuando estemos muertos el sol va a seguir saliendo, ¿no? Regularmente la tierra va a seguir dando vueltas alrededor en órbita elíptica y va a seguir su movimiento de rotación, que lo que va a causar que la luz del sol le pegue a ciertas partes del globo en ciertas horas del día y ya, ¿no? En realidad nunca podemos saber, digamos, si esta causa si una misma causa va a generar siempre el mismo efecto. Vamos, es posible que no sepamos de algún meteorito o de algún cometa que de pronto se estrella con la Tierra y la destruya o la saque de su órbita o levante tanto polvo que nos deje en un invierno perpetuo y tape la luz del sol. Puede pasar, ¿no? Puede pasar mañana, puede pasar ahorita, puede pasar antes de la clase de mañana y así nos van a tener que parar temprano. O puede no pasar, porque no sabemos. Y entonces, en realidad, la repetición de un fenómeno no implica causalidad. Que una cosa suceda una y otra vez no significa que siempre va a tener el mismo resultado. No podemos nunca afirmar eso. Eso es una afirmación metafísica.
que una cosa sea causa de la otra es una afirmación metafísica, porque no hay una forma física de demostrar la propia causalidad. Es decir, si yo le prendo fuego a un papel, el papel se consume. Y siempre que le prenda fuego a un papel, ¿se consumirá? Puede ser, pero puede que haya una ocasión en la que no. Es más, puede que haya una ocasión en la que ni siquiera pueda prender fuego con un encendedor. Quizá en una cámara de vacío, porque sabemos que el fuego necesita oxígeno, ¿no? No lo sé. Cambian los factores. Em, entonces, realmente podemos, digamos, ver las circunstancias en las que los fenómenos ocurren, pero no podemos afirmar que una cosa es causa de la otra. Simplemente suceden una tras otra. Y esto está muy raro, ¿no? Porque pues nosotros en la vida real pues tenemos pues certezas, ¿no? Como estas, que el sol va a salir mañana. Pero en realidad no podemos saberlo. El sol sale, dice Hume, que por costumbre. No es que el sol tenga costumbre en el mismo sentido de los seres humanos. Es decir, es un hábito, simplemente un fenómeno que se repite, se repite, se repite, se repite, pero nunca podemos saber si se va a repetir mañana. Y les digo, está súper raro, pero pues a lo que alude esta idea es a que la metafísica precisamente no puede demostrarse científicamente, los principios metafísicos. O sea, sabemos que ciertas cosas ocurren cuando hacemos otras cosas, como quemar un papel, bueno, se consume. Pero no sabemos, no podemos demostrar la propia causalidad. No sé si me explico con esto, está a lo mejor muy raro. Díganme en los comentarios si me estoy explicando. La propia relación causal no la podemos demostrar con principios físicos. Tenemos que recurrir a principios metafísicos. Todo nuestro entendimiento del mundo se basa en la idea de que las cosas van a seguir siendo como son, que tienen cierta estabilidad, que los átomos o que las moléculas no van a empezar a disgregarse de forma aleatoria mañana. Así estilo Avengers, ¿no? Que yo les estoy hablando y que de pronto se hace así el polvito de la película de los Avengers. Este, todo nuestro entendimiento del mundo se basa, por ejemplo, en regularidades, en que las cosas van a seguir sucediendo del mismo modo, una y otra y otra y otra vez. Pero este conocimiento es un conocimiento de tipo metafísico, no es un conocimiento físico demostrable mediante experimentación. Un conocimiento metafísico que lo podemos argumentar y fundamentar racionalmente, pero no lo podemos demostrar físicamente. Esta regularidad del mundo. De eso se ocupa la metafísica. Y como ven, no tiene nada que ver con espíritus y demás tonterías. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro esta explicación? ¿Sí quedó clara esta explicación? ¿Vamos bien? Porque esta puede ser, digamos, puede ser confuso este tema. Bueno, voy a asumir que todo bien. Ok, muy bien. Ahora, la ontología. La ontología se relaciona con la metafísica y de hecho surge de la metafísica, pero ¿en qué se diferencia? Se diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la ontología es solo el estudio del ser, básicamente. El ser, el modo de existir, los modos de existir de las cosas y cómo se relacionan los distintos entes. La ontología surge por la pregunta de ¿por qué existe algo y no más bien nada? ¿Por qué existen, pues sí, porque hay entidades, seres? ¿Qué es este ser? ¿No? Digamos, es una pregunta quizás de las que se oyen más y de las que se oyen más raras, y ciertamente es una pregunta difícil de dar hasta para los propios filósofos. Yo hasta la fecha sigo teniendo problemas con la ontología. Pero básicamente la ontología se pregunta por la propia existencia, ¿vale? Por la propia existencia de las entidades. Es decir, ¿por qué hay algo y no nada, quizá? O, por ejemplo, se pregunta cómo están compuestas las entidades y cómo se pasa de que algo exista a que algo deje de existir. Les ponía el ejemplo del atomismo. El atomismo se hace la pregunta precisamente ontológica de cuál es el origen de las entidades, de los seres. Ah,
son los átomos. Son partículas que se unen y se separan. Y siempre están en constante movimiento. Están en constante movimiento, es decir, las cosas cambian. Se unen, es decir, forman entidades y se separan, es decir, esas entidades acaban destruyéndose, acaban dejando de ser, dejando de existir. Entonces, el atomismo es un muy buen ejemplo el atomismo griego es un muy buen ejemplo de en qué consiste y qué preguntas se hace la ontología, ¿vale? Aunque ellos en su tiempo lo consideraban metafísica. Entonces, básicamente es eso. La ontología es la pregunta por el ser, ¿ok? Digamos, es de las preguntas más profundas y más quizá menos relacionadas con la experiencia cotidiana, porque de nuevo, pues asumimos que las cosas existen y ya, ¿no? Pues ya, pero quizá dentro de la filosofía, pues hay que preguntarnos, o sea, sí, existen, pero ¿por qué? Quizá. Hay muchos memes al respecto, ¿no? Que dicen que las cosas existen y los filósofos, ¿por qué? O ponen este meme de las manos que se estrechan y ponen filósofos, Backstreet Boys, tell me why, dime por qué. Precisamente este meme me gusta mucho. Por esto que les decía, que la filosofía son siempre preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la ontología es ¿por qué el ser y no más bien la nada? Y cómo, digamos, cómo surgen los seres. ¿Cómo es que podemos decir que existen cosas y qué relación tienen esas entidades, ¿no? Esa es la ontología. ¿Dudas? 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 ¿A poco si no, a poco si no hay ninguna duda, de todos estos temas súper, súper densos? Nada que los haya confundido, quizá. Confusiones, comentarios. ¿Vamos bien? ¿No se han dormido? No es cierto. Ok, muy bien. Bueno, entonces eso respecto a la ontología. Ahora, la ética. La ética, bueno, la ética es un poquito más fácil de explicar. La ética, digamos, es una de las ramas prácticas de la filosofía. Quizá la rama más práctica de la filosofía. La ética es el estudio de los actos morales y de los sistemas morales, por un lado. ¿Vale? Hay dos formas de definir la ética. El estudio de los actos y los sistemas morales, y por un lado, y por otro lado, se pregunta por cuál es la mejor forma de vivir. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor forma de llevar a cabo nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida sea buena, que nos dé felicidad? ¿Sale? Esto es muy interesante, ¿no? Porque la ética precisamente es una rama práctica, pero habla de una cuestión fundamental, pues que es cómo debemos conducir nuestra propia vida, cómo podemos llegar a ser felices, cómo podemos actuar de manera correcta, ¿no? Por un lado. Y en una perspectiva más moderna, pues estudia los actos morales y los sistemas morales, es decir, los actos que son consecuencia de nuestras decisiones y los sistemas de valores. Entonces, la ética precisamente nos dice, se pregunta, por ejemplo, sobre cuáles son los actos buenos, cuáles son los actos correctos, o cómo valoramos unas cosas como correctas y otras como incorrectas, o por qué. ¿Por qué consideramos que algo es correcto y que algo es incorrecto? ¿Cuál es el fundamento de esa moralidad? ¿Vale? De esas reglas. Y si debemos quizá tener reglas o si no debemos más bien elegir de forma libre, ¿no? La ética estudia todo esto. Entonces, la ética sí la vamos a ver con más detenimiento porque les digo, es una de las ramas base de la filosofía. ¿Ok? Ahora, la estética. ¿En qué consiste la estética? No tiene que ver con el corte de cabello que ya me hace falta. La estética tiene que ver con cuestiones relativas a la belleza, por ejemplo. En un inicio, en la antigua Grecia, eran cuestiones relativas a la belleza. Pero después se cambia un poquito la definición y
se considera ahora que la estética tiene más bien que ver con la sensibilidad y la expresión. Y se relaciona mucho con el arte, ¿vale? La estética tiene que ver con cómo nuestra sensibilidad se ve quizá afectada por las cosas que percibimos a nuestro alrededor. Es decir, cómo es que algo que percibimos nos hace sentir de cierta forma. Ustedes piensan quizá, bueno, quizá esto digamos, respecto a los sentidos, no tiene mucho que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando consideramos fenómenos u obras particulares, objetos que nos hacen sentir algo, la estética se pregunta, ¿por qué nos hacen sentir lo que nos hacen sentir? ¿Qué propiedades tienen? ¿O cómo es nuestra experiencia a la hora de estar en contacto con esas entidades, ¿no? Piensen en la música, por ejemplo. La música nos hace sentir cosas, ¿no? La música nos mueve por dentro. ¿Pero qué es la música? La música es una sucesión de sonidos. Así, si les ponemos la música en, digamos, en una explicación, pues la música es una sucesión de sonidos de cierta frecuencia, repetidas con cierto orden y que guardan cierto ritmo que se basa en el cambio, repetición de tonos, frecuencias, no lo sé. Es una repetición de definición medio burda, ¿no? Pero pues la música son ruidos, son sonidos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que cierta combinación de sonidos, en cierto orden o con cierto ritmo, nos haga sentir algo? Esa es una cuestión filosófica, ¿no? Es decir, uno puede medir las frecuencias de la música, puede clasificar la música, digamos, bueno, clasificar los sonidos en quizá tonalidades, en escalas, en notas, no lo sé. Eh, pero la estética se pregunta, sí, pero ¿por qué eso nos hace sentir lo que sentimos? ¿Por qué nos mueve la sensibilidad? ¿Y por qué el artista usa esa sucesión de sonidos para expresar un sentimiento? Veíamos la literatura, ¿no? Estudiamos literatura. Bueno, la literatura es una forma de arte y la estética se pregunta, ¿por qué este arreglo particular de palabras nos hace sentir algo? ¿Por qué una obra de arte, por qué un cuadro nos genera sentimientos? ¿Y cómo es esa experiencia de esa relación que tenemos con esos sentimientos? Entonces, algo que es muy importante también mencionar es que la estética no es lo mismo que la filosofía del arte. O sea, la estética, pues obviamente sí se basa mucho en la manifestación artística, le interesa mucho la manifestación artística, es de lo que se ocupa en general, pero no es todo de lo que se ocupa y no es lo mismo que filosofía del arte, ¿vale? La estética, de cierta forma, la estética no se pregunta qué es arte y qué no. Bueno, puede ser, pero digamos, no es su principal preocupación. Eso ya es relativo a teoría del arte. Y son otras, obviamente esas cuestiones se informan de la estética, pero no son como tal el objeto de la estética. La estética no nos va a decir qué es arte y qué no. La estética nos puede dar pautas para considerar cuando una obra nos genera una especie nos genera un sentimiento y eso nos puede indicar qué podemos considerar como expresión artística y qué no. No lo sé. Entonces, la estética no nos va a decir qué es arte y qué no. La estética nos puede servir para explicar por qué cierta manifestación sí es artística y cierta manifestación no lo es. Sí, nos puede ayudar, pero no es principal preocupación, ¿vale? Bueno, vamos a estudiar también la estética como con más detalle, ¿vale? Bueno, vamos a dedicar la primera clase a esta, la segunda clase a a profundizar un poquito más en un panorama histórico y los métodos de la filosofía, y las siguientes tres clases, 3, 4 y 5, a lógica, ética y estética, ¿vale? Que son, digamos, como les digo, ramas básicas. Bueno, vamos a meter también por ahí algo de teoría del conocimiento. Ok, muy bien. Y por último, la teoría del conocimiento. Y la teoría del conocimiento estudia el origen y la validez del conocimiento, como su nombre lo dice. A la teoría del conocimiento también se le llama noceología, con G, G-N-O,
gnoseología, del griego nos, que significa precisamente entendimiento, como razón o entendimiento. Es difícil traducir las cosas del griego, sobre todo del griego antiguo, por obvias razones. Entonces, la teoría del conocimiento precisamente estudia cómo es que conocemos las cosas y cómo es que cierto conocimiento es válido. Piensen ustedes en la astrología, por un lado. Les voy a poner dos ejemplos. Por uno, la astrología. Y me gustaría que reflexionaran en clases siguientes, porque tiene que ver con lo que vamos a ver en una de las clases siguientes. Por un lado, la astrología y por otro lado, la medicina tradicional. Eh, ¿Cómo ambas son conocimiento? ¿Y en qué sentido serían conocimiento? Y, por ejemplo, ¿qué relación tendrían con la ciencia? Que digamos es el estándar que nosotros tenemos para el conocimiento. Es decir, la astrología es un conocimiento al mismo grado que la astronomía y la medicina tradicional es un conocimiento al mismo grado que la medicina, digamos, la medicina científica. Para mí en lo personal, la primera es un rotundo no y la segunda es un rotundo sí. Pero bueno, esto lo vamos a ver más, con más detalle, ¿vale? En otra clase. Entonces, bueno, la astrología, bueno, uno puede preguntarse por qué la astrología no es conocimiento, no cuenta como conocimiento. Y cuando uno se pregunta, bueno, porque es una explicación que no se basa en la experiencia, sino que atribuye cualidades psicológicas a los astros, y los astros no son capaces de tener cualidades psicológicas ni de conferir cualidades psicológicas, porque básicamente las cualidades psicológicas se dan en la experiencia del ser humano, ¿no? Nuestras cualidades como la personalidad se van desarrollando, ¿no? Hay quien dice que el carácter es innato y la personalidad es adquirida. ¿Al revés? No, la personalidad es adquirida y el carácter es innato. Pero cuando estudiamos la teoría del conocimiento, por ejemplo, podríamos argumentar, bueno, hay un salto ahí lógico que no se justifica. Es decir, sí, el carácter es innato, y esto creo que lo dice la propia psicología. Pero de eso a que la causa del carácter sea una cierta alineación de los astros, hay un gran salto lógico. Y no hay una conexión ahí que podamos establecer entre una cosa y la otra. Ahora, hay quien dice, bueno, no es conocimiento, pero es otro tipo de creencia, digamos, pues de cierta manera libre, ¿no? No es demostrable, pero no tiene que ser demostrable, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí podemos entrar a una discusión, pero ya pasaríamos a una discusión de tipo metafísico, no a una discusión de teoría del conocimiento, ¿vale? Entonces, la teoría del conocimiento se ocupa de eso. Entonces, por ejemplo, si yo digo la medicina tradicional, ¿por qué sí es conocimiento? Bueno, porque se basa en la experiencia y en una experiencia de siglos, ¿no? Y se basa en, aunque tiene elementos de pensamiento mágico, quizá elementos místicos, se basa en el uso de remedios físicos, ¿no? Y puede que no toda funcione, pero a lo mejor esto también se puede decir de la medicina científica, ¿no? No todos los cuerpos reaccionan de la misma forma a todos los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la medicación psiquiátrica, que es un ensayo y error, por ejemplo, porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma a los mismos remedios. O cuando los doctores te preguntan si tienes alergias. ¿Por qué? Porque puede que tu cuerpo reaccione a un medicamento de formas en las que otro no. Entonces, pues pueden hacer paralelismos y argumentar y bla, 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 ¿no? Pero pues estas son cuestiones de epistemología, nociología y teoría del conocimiento. Epistemología es la teoría del conocimiento científico. Nociología es teoría del conocimiento en general y es sinónimo de teoría del conocimiento. ¿Vale? Entonces, hasta aquí respecto a las ramas de la filosofía. ¿Hay dudas, comentarios, inquietudes? Les leo. Y bueno, de hecho, 8:30. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, vamos a dar un pequeño descansito, ¿vale? 5 minutos. Son 8:30 y regresamos a las 8:35 ya para ver el último tema, que es las etapas históricas de la filosofía, ¿vale? Y algunos ejemplos de pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Entonces nos vemos acá 8:35. Aquí voy a
Muy bien, siguiente tema. Un panorama histórico de la filosofía. Bueno, veíamos en las clases de literatura, pues la historia de la literatura, ¿no? Cómo había ido cambiando a partir de que iban cambiando las preocupaciones de las sociedades en las distintas épocas históricas y a medida que iba cambiando el mundo alrededor. Pues la filosofía no es la excepción, ¿vale? No hacemos filosofía de la misma forma en la que la hacemos en la antigua Grecia. No hacemos filosofía de la misma forma en la que se hacía quizá en la época medieval, sobre todo, ¿no? Y la filosofía contemporánea quizá es un poquito diferente a la filosofía moderna y retoma quizá elementos de la filosofía antigua, ¿no? No lo sé. Ay, perdón. La filosofía cambia a medida que cambian las propias sociedades y a medida que cambia el mundo a nuestro alrededor. Porque si la filosofía es, es la reflexión sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, conforme cambie nuestra concepción de nosotros mismos y conforme cambia el mundo que nos rodea, cambia la filosofía. A lo mejor las cuestiones son las mismas, pero cambia la forma de responderlas. O a lo mejor o surgen más cuestiones, ¿vale? Entonces vamos a ver un breve panorama histórico de la filosofía para explicar un poquito mejor cómo han ido cambiando estas cuestiones principales, ¿vale? Entonces, bueno, las etapas históricas de la filosofía. Dentro de las etapas históricas tenemos a la antigua, igual que con la literatura, pues, y de hecho, la periodización histórica, bueno, cuando hablamos de historia, vamos a ver que es una periodización, es la misma para todas las disciplinas y pues se suele dividir igual, ¿no? En antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Y la filosofía no es la excepción. También en la literatura teníamos la literatura antigua, medieval, moderna y contemporánea y sus separaciones entre ellas, ¿no? Sus distintas corrientes. Lo mismo va a ser con la filosofía. La filosofía de Grecia y Roma es la filosofía antigua, principalmente. También hubo por ahí un periodo que se llamó helenístico, que ya no era la filosofía ateniense como tal, ya era durante la época del imperio de Alejandro Magno, cuando el mundo helénico, el mundo griego, se extendió gracias a su imperio, ¿vale? Y aquí es donde tenemos a filósofos como Hipatía de Alejandría o Epicuro. Les mencionaba el atomismo. Epicuro fue un filósofo atomista, por ejemplo. Entonces, bueno, en la filosofía antigua, pues tenemos principalmente Grecia y Roma y el mundo helénico, ¿vale? En general, digamos, Atenas, los filósofos, digamos, bueno, el mundo griego, sí, porque, o sea, es alrededor de todos, que Tales de Mileto, en la ciudad de Mileto, en lo que hoy es Turquía, creo, Heráclito de Éfeso, que también la ciudad de Éfeso es en lo que hoy en día es Turquía, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, es todo el mundo griego, el mundo helénico y el mundo romano. Entonces, tenemos autores como Sócrates, Platón y Aristóteles en el mundo, en la filosofía ateniense. Y tenemos a filósofos como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito en la filosofía antes de Sócrates, que estaba distribuida por el resto del mundo griego. Y tenemos después de Sócrates, Platón y Aristóteles, tenemos a Hipatía, Epicuro, Epicteto, y las escuelas como los estoicos, los hedonistas y los hedonistas, los estoicos, los epicúreos y los cínicos, ¿no? Después de la época de Atenas. Y luego tenemos a Roma. Tenemos la filosofía romana como a Cicerón, a Séneca, bueno, Lucrecio Carotito, creo que se llamaba. Lucrecio, Séneca, Cicerón, etcétera, ¿no? Y bueno, en un principio, en la filosofía de antes de Sócrates, presocrática, lo que ya mencionamos un poquito, este origen, pues la filosofía se preocupaba por el origen de la realidad observable. O más que por el origen, por los principios de todo lo observable. ¿A qué me refiero con principio? No solo a qué estaba en el inicio, sino a cuál es el elemento fundamental, o sea, principio, a partir del cual está fundado todo lo demás, ¿no? Es decir, cuál es el principio de todas las cosas. No solo de dónde vinieron, sino de qué están formadas. Entonces,
primero se preocupó por estas cuestiones y así es, así es como surgió la filosofía, con los presocráticos, Tales, Anaxímenes, bla, bla, bla. Y después pasó a preocuparse ya de cuestiones más del ser humano. A partir de Sócrates empieza a surgir la reflexión por un lado de la ética y por otro lado de la política. Y, por ejemplo, también acerca de la belleza. Entonces, empezamos con la metafísica. Hay quien dice que en realidad, aunque no le llamaban así, la primera rama de la filosofía fue la ontología. Aunque no, esto está medio raro porque la ontología es una disciplina moderna del siglo XX, pero se dice que los griegos ya hacían ontología desde antes que existiera el nombre de ontología. Entonces, bueno, es una cuestión de los propios filósofos, de los historiadores de la filosofía. Entonces, bueno, empezamos con estas cuestiones como muy fundamentales, metafísicas, y después pasamos a cuestiones, digamos, más que tienen que ver con la vida del ser humano. Empiezan a surgir cuestiones de la ética y la filosofía política, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Cuestiones relativas al ser humano y su vida en sociedad. Cuestiones, por ejemplo, relativas a el bien y el mal. ¿Cuál es al bien y la felicidad, por ejemplo? Al alma y a la forma pues de vivir que más favorezca al alma. Que eso es algo que le preocupaba a Platón. Lo vamos a ver en ética, ¿vale? Entonces, Sócrates empieza a preguntarse sobre esas cuestiones, sobre cuestiones sobre el bien, sobre la virtud, qué hace una persona virtuosa, y Platón sigue un poquito sobre esta línea, pero él se pregunta más respecto al alma y lo espiritual. Luego llega Aristóteles, que se pregunta también sobre estas cuestiones, pero él lo pregunta con la cuestión de la felicidad, ¿vale? También se pregunta por la virtud. A los griegos les importaba mucho la virtud, que una persona fuera virtuosa, pero Aristóteles se lo pregunta más con la cuestión de la felicidad, ¿vale? Entonces, empezamos con estas cuestiones metafísicas y seguimos con cuestiones de ética, y cuando llegamos a Aristóteles empezamos a meter cuestiones, bueno, de hecho, desde Platón, empezamos a estudiar cuestiones de política, de la vida del ser humano como parte de una sociedad. Y esto se empieza con la República de Platón, un diálogo que se llama La República, donde Platón describe la organización política de su república ideal, ¿vale? Entonces, en Platón, bueno, en esta obra de la República, pues ya se ve una reflexión política que no es lo mismo que la reflexión de la ética, ¿vale? Entonces ya se diferencia, y aquí se considera que aquí empieza a surgir la filosofía política, ¿ok? Bueno, occidental, por lo menos. Bueno, entonces ya empezamos digamos, y se expande la filosofía, ¿no? De la metafísica empiezan a surgir ética, filosofía política, lógica. Aristóteles es el padre de la lógica, entonces la lógica surge con su obra. Y bueno, ya se expande y ya tenemos las ramas que ya habíamos mencionado, ¿no? Las básicas. Después posteriormente, después de la caída de Roma, en el siglo 5 después de Cristo, sí, 5 después de Cristo. No, no, sí, perdón. Sí, en el siglo 5 después de Cristo, porque la filosofía antigua abarca desde las épocas antes de Cristo, ¿vale? Abarca desde, pues quizá 600 antes de Cristo. 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, antes de nuestra era, ¿vale? Y termina 5 siglos después, entonces es un montón, ¿no? Bueno, entonces la filosofía medieval, que también abarca un montón porque es posterior a la caída de Roma, siglo V, y hasta el Renacimiento, siglo XIV, XV, ¿vale? Siglos XIV, XV, por ahí. Entonces, la filosofía medieval también abarca 1000 años y abarca muchísimas obras, pero tiene ciertas características comunes. Por ejemplo, la filosofía medieval se centró mucho en cuestiones teológicas y metafísicas. Bueno, espero que, digamos, sí, que tengan más o menos una idea de los periodos históricos. En la Edad Media, después de la caída de Roma, pues es cuando empieza a surgir el cristianismo como filosofía dominante, como religión dominante y como forma dominante de ver la vida. Antes de la Edad Media, los griegos y los antiguos, los antiguos en general, griegos y hasta los romanos,
tenía una forma muy particular de ver la vida que no correspondía mucho a la forma como la vemos nosotros bajo la influencia del cristianismo. Y ciertamente no tiene que ver no tenían la misma forma de ver, digamos, una forma científica mecánica que tenemos nosotros de ver muchas cosas, ¿no? Entonces, esto corresponde pues a cambios históricos, ¿no? La concepción griega del ser humano como ser político, como persona ligada a su ciudad, como una persona que sin su sociedad no puede existir, que es entonces el origen de la filosofía política, esta idea de que el ser humano requiere de una sociedad, requiere de una organización política. Esto le da paso a otras cuestiones. Por ejemplo, esto de las virtudes y la vida como ciudadanos deja de tener la misma importancia que tenía. Todavía siguen preocupándose los filósofos medievales por esto, pero en la Edad Media lo importante es Dios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el dominio absoluto del cristianismo, ¿vale? Entonces, y el dominio absoluto de la iglesia en la cultura occidental. Entonces, la filosofía pues sigue con esta corriente, ¿no? Y las cuestiones teológicas y metafísicas son las que pasan a ser las principales, ¿vale? En la filosofía medieval, todo tenía que ver con Dios, todo. Y todo tenía que ver con armonizar las ideas de los griegos con las nuevas ideas de la religión cristiana, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con la Edad Media es Dios. Dios, 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 religión, 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 ¿vale? Bueno, por lo menos en Occidente, en el mundo europeo, porque en el mundo árabe, ya les mencionaba que en el mundo árabe tuvo un florecimiento cuando Europa tuvo un estancamiento, ¿vale? Y en el mundo árabe, por ejemplo, todavía existían las reflexiones antiguas acerca de la obra de los griegos. Por ejemplo, Al-Farabi, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ay, se me olvidó su nombre. Bueno, el más conocido, el filósofo árabe más conocido es Al-Farabi, que tomaba las reflexiones políticas de Aristóteles en su obra. Entonces, tenemos estas dos corrientes, ¿no? Y bueno, los árabes, por ejemplo, pues sí desarrollaron un poquito más el pensamiento naturalista, el pensamiento que nosotros hoy llamaríamos científico, pero que ellos pues no lo consideraban tanto científico. No tenían la palabra ciencia, eso es una palabra que surge después, ¿vale? Antes se la llamaba filosofía natural. Entonces, bueno, la Edad Media termina cuando el mundo árabe entra en decadencia, cuando el mundo cristiano entonces logra retomar bueno, la soberanía más bien, no, la hegemonía sobre Europa. Por ejemplo, en España se acaba el califato que tenían ocupado los árabes en la península española y en la península ibérica, y el cristianismo se establece ya como fuerza dominante, pero esto a la vez hace que se recupere un poquito a los clásicos griegos. Y esto tiene que ver con la caída de Constantinopla, de Bizancio, del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque todos los sabios del Imperio Bizantino digamos, existió a la par de Europa y también tuvo un montón de producción intelectual, escaparon hacia Europa y trajeron consigo, sobre todo a Italia, los textos clásicos, y esto generó un nuevo interés en ellos. Entonces, esto dio pie al Renacimiento. Y esto se considera como ya el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir del Renacimiento es cuando se vuelve a poner, digamos, al ser humano como centro de las cuestiones, de las reflexiones filosóficas, de la investigación natural, de todo, ¿no? Entonces, esto correspondió con el Renacimiento. Y la edad moderna la etapa moderna de la filosofía, pues abarca desde entonces hasta el siglo XX. Son alrededor de 500 años precisamente desde el Renacimiento florentino italiano en el siglo XV, 14, 15 por ahí, porque bueno, es un poquito difícil poner fechas exactas, hasta el siglo XX. Entonces es un montón de tiempo. Y aquí hay ya muchísimas más corrientes porque ya tenemos mayor facilidad de acceso a los textos escritos, ¿no? Porque en la Edad Antigua todos escriben pergaminos.
En la Edad Media, aunque ya existían los libros, no eran la mayor parte de la población, no sabía leer. Solo los monjes copiaban los libros y los sabían leer, ¿no? Solo ciertas personas podían leer y solo ciertas personas podían reproducir los libros porque lo hacían a mano. En la Edad Media, en la Edad Moderna, tenemos el invento de la imprenta. Y con el invento de la imprenta, la invención de la imprenta, la información se puede diseminar de manera mucho más rápida. Entonces, y además, más gente puede aprender a leer y más gente puede tener acceso a los libros. Y esto significa que hay una explosión intelectual de pensamiento, hay una diversificación enorme del pensamiento y esto es igual con la filosofía, ¿vale? Entonces, a partir del Renacimiento que retoma la filosofía clásica, a partir de la invención de la imprenta, pues empieza a ser más, el Occidente empieza ahora sí a tener su florecimiento, ¿no? Y a Europa empieza a tener a desarrollar su poder, ¿ok? Y bueno, entonces, dentro de esta etapa tenemos la filosofía renacentista, tenemos la filosofía, por ejemplo, la filosofía ilustrada con sus múltiples corrientes. Bueno, la ilustración lo que buscaba la ilustración era que la filosofía se guiara por la razón y adoptara los métodos de las ciencias, porque a partir del Renacimiento habíamos tenido a partir del Renacimiento se tuvo una revolución científica. Piensen en Copérnico, en Galileo, en Newton, ¿vale? A partir de esta época, de esta explosión de producción intelectual, pues es que tenemos ya que empieza a surgir la ciencia moderna, ¿no? Y empieza a adquirir sus propios métodos. Y a partir de aquí es cuando ya la filosofía también cambia junto con estas disciplinas, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, dentro de la ilustración tenemos tres corrientes principales que de hecho deberían no estar mencionadas aquí. Bueno, les corrijo la presentación, bueno, las agrego en la presentación después. Dentro de la ilustración tenemos el racionalismo, el empirismo y el criticismo de Immanuel Kant, filósofo súper importante. El racionalismo, por ejemplo, es una corriente basada en los nuevos desarrollos de las matemáticas. Y para el racionalismo, el conocimiento está basado en los objetos que podemos crear con la razón. ¿Cómo qué? Como los objetos geométricos, como los números. Entonces, las matemáticas son conocimiento puro porque gracias a las matemáticas podemos crear objetos que sean los mismos sin importar quién los mire. Un triángulo es un triángulo sin importar quién lo perciba. Un triángulo tiene las mismas características aquí y en China. Dato curioso, los chinos demostraron el teorema de Pitágoras. Obviamente no le llamaban así porque no conocían a Pitágoras, pero los chinos antiguos tenían su propia demostración del teorema de Pitágoras. Y para los racionalistas esto significaba que estos objetos racionales, como los números o los objetos geométricos o los conceptos abstractos, eran universales y eran el inicio de todo conocimiento. Todo conocimiento tenía que estar basado en estos objetos racionales. Y el ejemplo de esto es Descartes. René Descartes. Él precisamente buscaba fundamentar todo el conocimiento en estos objetos y su método era la duda. Es decir, dudar de lo que se percibía y al dudar de lo que uno percibía, él dice, de lo único que no puedo dudar es de que hay un yo que está dudando. Por eso dice, pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. ¿Vale? Que de hecho no dice pienso, luego existo. Bueno, esto cogito, ergo sum es el aforismo que resume su pensamiento. Pero bueno, entonces, puedo dudar de todo menos de que existe algo, un yo, una mente que está dudando. Y entonces en eso se basa para precisamente desarrollar el racionalismo. Y el racionalismo, pues es eso. O sea, como no puedo dudar de que existe un yo, de que tengo una mente que duda, pues todo lo que yo construya con mi mente es conocimiento seguro. Porque de eso no puedo dudar. No puedo dudar de que estoy pensando y por lo tanto no puedo dudar de las cosas que construyo. O sea, sí puedo dudar de lo que pienso, ¿no? Pero en última instancia,
Las cosas que construyo con la mente, como los objetos geométricos, son la realidad. Son conocimiento, digamos, bueno, no tanto, sí, o sea, son mi mejor representación de la realidad. Son mi conocimiento más fiable. Por otro lado está la corriente del empirismo, que tuvo a autores sobre todo ingleses como John Locke o David Hume. Para el empirismo era lo contrario. El empirismo decía, es la experiencia sensorial, todo lo que percibimos mediante los sentidos, lo que nos da el conocimiento, lo que nos permite conocer el mundo. Y, por ejemplo, se oponían a la metafísica, como este ejemplo que les daba de David Hume, que decía, bueno, pues nosotros no podemos saber, no podemos estudiar científicamente la causalidad, no podemos saber si las cosas van a seguir siendo siempre como eran antes, ¿vale? Y la corriente del criticismo kantiano. El criticismo kantiano, bueno, el principal aporte de Kant es unir ambos, unir racionalismo y empirismo en una concepción del entendimiento humano más completa, por decirlo de alguna forma. Kant une, toma los principios del racionalismo y dice, pues sí, la mente, el entendimiento crea estos objetos y los usa para ordenar la realidad que percibe. Pero también percibe con sus sentidos. Entonces, el criticismo kantiano lo que hace es, o sea, es como rechazar o hacer una especie de inversión. Dice, no hay que fijarnos en lo que hay fuera de nosotros, de nuestra experiencia, porque todo lo que tenemos para relacionarnos con el mundo es nuestra experiencia, nuestro propio entendimiento. Entonces, él estudia y él caracteriza ese entendimiento, cómo es nuestro entendimiento, y dice, bueno, lo importante no es el objeto como tal, es cómo lo conocemos. Entonces, ese es, digamos, en lo que consiste su giro, él lo llama giro copernicano, así como Copérnico con la teoría heliocéntrica y geocéntrica, pues él dice, es que esto es un giro copernicano del mismo tipo. No se trata del objeto, sino que se trata del sujeto que conoce. Y esto, digamos, toma los principios del racionalismo como los objetos construidos y dice, sí, son nuestra forma de organizar el conocimiento. Pero sin la percepción de los fenómenos, percepción fenoménica, no podemos, nuestro entendimiento no tiene nada con lo que trabajar. Entonces, une a ambos. Y bueno, esto lleva a sus propios problemas. Y de hecho, durante el siglo XIX en Alemania se da un montón de corrientes filosóficas. El idealismo alemán, por ejemplo, bueno, más bien, en toda Europa se dan un montón de corrientes filosóficas, como el idealismo alemán, que critica a Kant y dentro del cual encontramos, por ejemplo, a Hegel. Y basado con las ideas de Hegel, encontramos a Marx, por ejemplo, que después desarrolla su propio sistema materialista y no idealista. ¿Sale? Y tenemos, bueno, otras corrientes como el positivismo en Francia, que se basa en la investigación científica, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un gran desarrollo de la filosofía, pero digamos, lo más importante que vamos a tener que mencionar es esto: el racionalismo, el empirismo y el criticismo kantiano, ¿vale? Bueno, son las 9, ya les tomé asistencia. Sharon se nos desconectó, pero también ya le puse su asistencia. Y bueno, la filosofía contemporánea, pues ya nada más lo explico rápido. Si ya se tienen que ir, bueno, pues nos veríamos mañana, ¿vale? La filosofía contemporánea, no me tardo nada en explicar esto. Bueno, corresponde ya a los siglos XX y XXI. Y la filosofía contemporánea su principal característica es que se centra mucho en lo sociopolítico. ¿Por qué? Porque ya toma el movimiento digo, durante el siglo XIX surgen precisamente la economía, la sociología, bueno, la economía surge un poquito antes como ciencia, la ciencia. Entonces, la filosofía contemporánea ya se basa más en los conocimientos de la sociología, la antropología y la lingüística, que también es una rama que se desarrolla en el siglo XIX, para hacer sus reflexiones. Entonces, se caracteriza por una fuerte crítica sociopolítica. Surgen escuelas como la Escuela Crítica o Escuela de Frankfurt, que toma los principios del marxismo. Lo vemos mejor en la siguiente clase, porque no lo podemos ahorita explicar con mucho detalle. Entonces, bueno, escuelas que hacen una fuerte crítica sociopolítica y que hacen una fuerte reflexión sobre el lenguaje.
por ejemplo, durante el siglo XX se da la irrupción del psicoanálisis, surge el psicoanálisis y mucha filosofía se basa precisamente en sus principios, ¿vale? Y bueno, lo más importante que hay que destacar de la filosofía contemporánea por ahora es que se divide en dos principales escuelas. Que bueno, no es como una división tan clara. Digo, no, sí, sí es clara, pero no es como tan fuerte. O sea, hay mucha filosofía fuera de estas dos escuelas, pero se dice que se separan filosofía analítica y filosofía continental. La filosofía analítica se desarrolla sobre todo en Gran Bretaña, Estados Unidos, y la filosofía continental en el resto de Europa. Y surgen estas nuevas ramas que ya mencionamos, la ontología, la filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas y, por ejemplo, la ética, con el desarrollo de la biología, pues, y de la medicina, la ética adquiere una nueva rama, una nueva disciplina, la bioética. ¿Vale? Entonces, bueno, mañana vemos con más detalle las escuelas, bueno, ciertas escuelas filosóficas y comenzamos con la herramienta básica de la filosofía, la lógica. ¿Vale? Bueno, dudas me pueden arrobar en Slack, en la plataforma que hemos estado usando. Y pues esto sería todo por hoy. Nos veríamos hasta mañana, ¿vale? Mañana. Hasta luego.